Buenas noches, mis hermanos. Dios me los bendiga ricamente, como Él lo ha estado haciendo hasta la actualidad, teniendo amor, misericordia para sus hijos, no solamente con ustedes, con nosotros también y todos sus hijos alrededor del mundo, que somos millones de millones. Amén, gloria a Dios. Esta noche continuaremos el estudio que comenzamos el miércoles pasado sobre la novia del Cordero, sobre la novia del Señor Jesucristo, sobre su esposa, la esposa del Cordero. Y habíamos leído, y es bueno que leamos de nuevo, en el libro de Levíticos, el tercer libro de la palabra de Dios, Éxodo, Levíticos, capítulo 21, versos 10 en adelante, dice: y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino que tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Hemos mencionado, y todos nosotros sabemos muy bien, que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento es un tipo también de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que Él pagó el precio en la cruz del Calvario, una vez que venció la muerte, la sepultura y ganó victoria en la resurrección, Él entonces se ganó la posición de nuestro ser, para ser nuestro sumo sacerdote en los cielos. Y así como el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, Dios quería que tuviera como esposa una virgen, así también nuestro Señor Jesucristo. Él iba a tener también a su novia acá, la iba a dejar aquí en la tierra por un tiempo y luego en su regreso serían las bodas del Cordero. Amén. Hay un texto muy bonito que va junto con todo esto estudio, y es en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a ir ahí al Nuevo Testamento, en Juan capítulo 3. Unos judíos vinieron a reportarle al Señor, a Juan el Bautista, como para despertar celos en él y causar controversias y todo lo demás. Dice que en el capítulo 3, verso 26, dice: y vinieron a Juan, tal vez es bueno que leamos un poco atrás, verso 25 dice: hubo entonces discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, que es el Señor Jesús, ¿verdad?, de quien diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Y respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Juan está reportando, esto es autorizado por el Padre, esto viene del cielo. Él no va a estar ganando tantos discípulos, viniendo a Él, siendo salvos, siendo bautizados, a menos que esto
no sea programado del cielo, del Padre Celestial. Y entonces dice acá, vosotros me sois testigo, verso 28, de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado de Él. El que tiene a la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Amén. Esta palabra esposo y esposa, nosotros la usamos ya como cuando las personas se han casado, ¿verdad? Pero tanto en el griego como en inglés, por ejemplo, la palabra para novio es bridegroom, y esa es la palabra que está en inglés, y el término para la novia es bride, es bride and bridegroom, y esa es la forma como es interpretado. Es como que en español nosotros leyéramos, el que tiene la novia es el novio, mas el amigo del novio que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del novio. Así pues, este mi gozo está cumplido. Por supuesto que este término de novio, esposo, ya se refiere también al momento que se está celebrando la boda, y ya cuando están oficialmente casados ya se llaman esposo y esposa. Pero esa es la idea acá, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo ya en su tiempo, durante su ministerio terrenal, como nosotros los bautistas sabemos muy bien, que el Señor Jesucristo tenía su iglesia, Él la instituyó durante su ministerio terrenal. Eso no sucedió en el día de Pentecostés, eso era ya demasiado tarde. Y Él pastoreó su iglesia, la instruyó, les dijo, quédense acá en Jerusalén hasta que les envíe el Espíritu Santo, ¿verdad? Y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Así pues que todas estas cosas indican que la palabra de Dios asevera que Él era ya el novio y su iglesia la novia, que ya están oficialmente comprometidos, ¿verdad? De acuerdo a la usanza, la cultura judía, un padre enviaba a su amigo más íntimo, a su mayordomo de más confianza, a veces a un lugar lejano, para conseguir novia, conseguir esposa para su hijo. Y en Génesis capítulo 22 tenemos un caso clásico. ¿Se acuerdan ustedes cuando Abraham, él ya quería que su hijo Isaac se casara? Entonces él llamó a Eliezer, su mayordomo, su criado, y le dijo, ve a mi tierra de donde yo procedo para traer la esposa para mi hijo, ¿verdad? Y hermanos, el Señor también, nuestro Padre Celestial, Él envió a Juan el Bautista para conseguir la novia para su hijo. Aquí tenemos en este relato esa situación. Están despertándole a celos a Juan, están diciéndole, hey, mira, la competencia está bastante severa, ya no tienes tú tantos discípulos como Jesús, Él está haciendo más que tú allá, del otro lado del río. Pero él más bien se gozó, él dijo, gloria a Dios, Él es el esposo, él tiene la esposa y yo soy el amigo del esposo. Y dice en el verso 30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Estamos pues hablando de que toda esta terminología en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos enseñan que sí, que esta es la relación
de Cristo con su iglesia, la de un novio que ama a su novio y viceversa, ¿verdad? Y con la intención de celebrar las bodas más adelante, de casarse, ¿verdad? Muy bien. En Lucas, capítulo 1, verso 17, ya que mencionamos, ¿verdad?, que Juan el Bautista, esa es la función que vino a hacer aquí. El Padre lo envió, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Juan 1.6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan? Y él en Juan capítulo 1, más adelante, de los versos 29 en adelante, después de decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él dice, este es el que yo decía, que viene después de mí, uno que es más poderoso que yo, el cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Dice el que me envió a bautizar, él me dijo, sobre quién vieres el Espíritu como paloma posar sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Entonces, Juan el Bautista identificó al Señor Jesús y él dijo que él era el precursor. Juan el Bautista era el precursor, él venía a preparar a todas esas personas ahí, como dice en Lucas capítulo 1, verso 17 y en otros textos, ¿verdad? Bueno, el verso 16 dice, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y sí, fueron miles de personas que se arrepintieron a la predicación de Juan el Bautista. E irá delante de él. Juan el Bautista precedería al Señor Jesús, iría delante de él como un heraldo anunciando que él ya viene. Y entonces dice, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, y subraya estas palabras en su Biblia, para preparar al Señor Jesucristo un pueblo bien dispuesto, un pueblo listo, preparado, que ya estaba arrepentido, bautizado, y a la expectativa de recibir al Señor. Por eso cuando el Señor vino, ya sabemos, ¿verdad?, que anduvo en las orillas del mar de Galilea y comenzó a llamarlos y decirles, venid a mí y os haré pescadores de hombres, venid a mí y os haré pescadores de hombres. O sea, ellos ya eran discípulos de Juan, ya eran creyentes, ya estaban bautizados, estaban preparados, inmediatamente se sometieron al Señor para ser los primeros miembros que iban a constituir su iglesia. Amén, gloria a Dios. Así pues que, por eso Juan el Bautista dice, hey, si ellos están creciendo, se están haciendo numerosos, gloria a Dios, para eso es que yo vine, y él es el que ha recibido todo este poder de Dios. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Amén. Él es el novio, y su congregación, su asamblea es la novia. Amén. Muy bien, así pues que por eso el título de lección es la iglesia como la novia del Cordero, como la novia de Cristo. Amén. El Señor Jesús, ya teniendo a todas estas personas redimidas, salvadas, llenas de gozo, pastoreándolas, dirigiéndolas, hablándoles más acerca del reino de los cielos, instruyéndoles, etc. Dice la palabra de Dios acá que en Efesios 5:25, es bueno que leamos otra vez ese texto de nuevo, que tiene que ver con la actitud del Señor con su iglesia como esposo y como esposa. Efesios 5, el verso 25 en adelante dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, a su novia, como el novio amó a su novia. Dice, y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla. No solo para salvarla, pero para hacerla santa, para limpiarla, para purificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Estos verbos ya indican como una acción ya realizada, ya en la mente del Señor Jesucristo, en la mente de nuestro Padre Celestial. Él ya hizo este trabajo. Porque Él quiere, verso 27, cuando digo ya hizo este trabajo, es con el conocimiento de la palabra de Dios, con la instrucción de la Santa Biblia, con el adiestramiento que recibimos de estas sagradas escrituras cada día más. Nos sometemos al Señor, somos más obedientes, más celosos, más dedicados, más devotos al Señor, y eso es lo que está haciendo la palabra de Dios con nosotros, porque el punto final, el objetivo es a fin de presentársela a sí mismo cuando Él venga, una iglesia gloriosa. ¿Ve qué lindo? Así como las novias que se ponen un arreglo en su pelo muy bonito, se maquillan y se ponen aretes y anillos y adornos y se miran tan preciosas con su vestido blanco, reluciente. Dice, el Señor Jesús quiere mirar así a su iglesia también. Cuando Él venga, que sea una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, que no tenga arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha, porque dice la palabra de Dios que por eso Él la amó tanto y se entregó por ella en la cruz del Calvario para comprarla con su sangre. Hermanos, nosotros como iglesia Misionera Bautista Canaán somos una iglesia del Señor Jesucristo comprado con la sangre del Cordero. Amén y amén. Y así es como Él quiere que permanezcamos, que no permitamos que defectos, deficiencias, pecaminosidad que haya en la casa de Dios, pero que estemos listos para estar efectuando esta limpieza que Él quiere. Amén. Muy bien, así pues que definitivamente la palabra de Dios nos enseña así que así como el sumo sacerdote pues quería tener o debería tener esta novia virgen, que no fuera viuda, que no fuera una muchacha inmoral, libertina, ni nada así por el estilo, divorciada, etcétera. Así también es la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros somos celosos, cuidadosos en moral, en doctrina. La disciplina es necesaria en la casa de Dios para que haya el orden correcto, la actitud correcta, el ejemplo correcto para que nuestro novio desde el cielo pueda estar sonriente, satisfecho, contento, gozoso, orgulloso y ansioso de venir pronto para tomar su novia y celebrar las bodas del Cordero, como está en Apocalipsis capítulo 19. Amén. En el estudio pasado miramos sí que es una novia, por supuesto, que es viva, ¿verdad? No tiene miembros, compuesta de miembros que estén muertos, sin vida espiritual, en pecado todavía, sin salvación. No. La iglesia del Señor Jesucristo era y es y será siempre una asamblea de creyentes salvos por la fe en Cristo Jesús, bautizados escrituralmente, que han hecho pacto los unos con los otros de proclamar la palabra de Dios y practicar y proclamar el Nuevo Testamento.
Y esto de mantenerse pues limpia, pura, esto lo enseña definitivamente la palabra de Dios. Miremos por ejemplo en 1 Corintios capítulo 5 versos 7 al 10. Ahí tenemos un caso muy conocido de incesto que se estaba viviendo ahí entre la membresía de la iglesia de Corinto, y entre las tantas cosas, desmanes y abusos y cosas incorrectas que tenía esta iglesia, había este caso de inmoralidad. Y el apóstol Pablo les aconseja, porque ellos mandan a preguntar qué hacer en ese caso. Recordemos que las iglesias del Nuevo Testamento son iglesias llenas de infantes, espiritualmente hablando. Son nuevos en la fe, acaban de recibir a Cristo como Salvador, están contentos, bautizados, bien, pero están aprendiendo, no están tan sabidos no han madurado todavía, ¿verdad? Y por eso los apóstoles les instruyen en qué es la pauta a seguir, qué es la actitud correcta que deben tener. Entonces él acá dice que en el nombre del Señor Jesucristo, verso 4, para tratar este asunto, reuníos todos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Dice, no es buena vuestra jactancia. Eso es como que ellos estaban descuidados moralmente. Este caso de incesto estaba ahí, y ellos que más bien como que se reían y lo tomaban como algo para estar comentando, en vez de estar preocupados cómo solucionar esta situación. Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Verso 7 es la instrucción tanto para ellos como a todas las iglesias nuevotestamentarias del Señor Jesucristo. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Dice, no como seréis, sino como sois. Ya ustedes están limpios, manténganse así. No permitan que un poco de levadura les contamine. Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Verso 8, así que celebremos la fiesta. Y cuando dice la fiesta se refiere a la cena del Señor, a los servicios de alabanza, de adoración, de oración al Señor, de convivio espiritual, toda esta alegría que tenemos por ser el cuerpo de Cristo. Sí, gocémonos, alegrémonos, pero no con la vieja levadura. No cerrando los ojos y barriendo el pecado de los miembros bajo la alfombra para que no se vean. No, tiene que ser removido. Cada caso tiene que ser tratado correctamente, conforme dice la palabra de Dios, para mantener a la iglesia pura, moral y doctrinalmente. No celebremos esta fiesta pues con levadura de maldad y de malicia, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hermanos, ¿se acuerdan que habíamos leído ya en 2 de Corintios capítulo 11, versos, creo que es el 2, ¿verdad? Leámoslo de nuevo. Dice, porque os celo con celo de Dios. Está diciendo la misma iglesia, esta que le dice que excluyan a ese muchacho, que disciplinen a esa persona que está viviendo con su madrastra. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. Así, mis hermanos, pues que obviamente, claramente, terminantemente, la palabra de Dios dice que no
debe de tolerarse la pecaminosidad en su casa porque es su novia y él quiere encontrarla sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Amén. Y así hay una multiplicidad de textos al respecto, ¿verdad? Miremos, por ejemplo, en Romanos capítulo 16, versos 17. Romanos 16, 17, otra instrucción también a la iglesia de Roma, que también por supuesto es aplicable a la de Corinto, a la de Éfeso, a cualquiera a otras de las iglesias del Nuevo Testamento de aquel primer siglo o las de todos los siglos atrás hasta nosotros también. Dice acá, verso 16, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, con respeto, ¿verdad? Os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Cuántas eran, hermanos, en el primer siglo? Eran centenares, como estamos viendo también en otro estudio, ¿verdad?, sobre la historia de la iglesia nuevo testamentaria. Mas os ruego, hermanos, verso 17, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Así como miramos la pureza doctrinal aquí enfatizada en estos textos, debido a alguna persona, no importa si es hombre, si importa si es mujer, que mientras dice cosas, hace comentarios o hace preguntas o cosas así por el estilo, y que comienza a percibirse que esa persona tiene escondido en su mente, en su corazón, malas doctrinas, malas enseñanzas. Dice la palabra, no permitan eso. Fíjense en estas personas que están causando ya divisiones y tropiezos. En el mismo momento que una persona expresa ya con su boca un miembro de la iglesia, no importa si es un diácono, no importa si es un maestro de la escuela dominical, alguien de mucha influencia en la iglesia o no, dice en el momento que emanan de su boca cosas que ya no cuadran con las doctrinas de la palabra de Dios, dice, fíjense, pónganle una X, una marca, amonéstenlo, dice, porque esto va a causar división y tropiezo en contra de la doctrina, y que os apartéis de ellos, que os apartéis de ellos. Bueno, esto quizá no se va a hacer inmediatamente, ¿verdad? Apenas una persona comienza a decir algo, tal vez podemos darle el beneficio de la duda, quizá no está instruido muy bien en la doctrina, que él está ya desmoronando, que es correcta la palabra de Dios, pero él indirectamente, quizá no a sabiendas, él está minando ya esa enseñanza. Entonces no es que inmediatamente se somete a disciplina a la persona, pero dice en Tito capítulo 3 verso 10 cuáles son las medidas que se pueden tomar, cuáles son los pasos a seguir en esta situación. Dice en la epístola de Tito capítulo 3 verso 10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación. ¿Ve cómo aquí añade a lo de Romanos 16, 17? Que se marque primero la persona, ya que esté uno alerta
a que ya no siga diciendo esas cosas, y entonces se le da la primera amonestación. Dice, hermano, por favor, esto está equivocado, está incorrecto, corrígelo. Puede ser que él quiera corregir eso o ella. Y, ay, hermano, perdones, aquel día que dije esto, no quise traer cizaña aquí a la casa de Dios o división ni nada por el estilo. Ya esto lo estoy removiendo de mi mente y mi corazón. Gracias, hermanos, porque ustedes me ayudan a corregir esto. Amén, qué bueno. Dice, después de una y otra amonestación, deséchalo. Bebé, si él persiste o ella persiste en esa posición equivocada, errónea, herética, que está causando ya perjuicio y trayendo problemas al cuerpo de Cristo, división, etc. Entonces, después de la segunda amonestación, eso quiere decir ya cuando es la tercera vez, ya la persona ya no puede ser miembro de la iglesia. Dice, deséchalo. La palabra de Dios quiere que lo pongamos fuera, excluido como miembro de la iglesia, sabiendo, toda la iglesia debe saber, que la razón por qué hacemos esto es que esta persona se ha pervertido. Se ha pervertido. Estaba muy bien antes, pero ahora ya no. Y peca. Y está condenado por su propio juicio. Como es el dicho corriente también, por su boca muere el pez. Él mismo es el que se ha autojuzgado y autocondenado. Y la iglesia, por ser ejecutiva de las leyes de la palabra de Dios, tiene que tomar estas medidas. Amén. Así pues, miramos en los versículos precedentes que estas medidas de disciplina por actitudes inmorales incorrectas o actitudes doctrinales incorrectas, la iglesia del Señor tiene que tomar cartas en el asunto, porque es la Virgen, es la novia de Cristo, y Él no quiere encontrar manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que sea una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Que el Señor me lo bendiga, mis hermanos, y el próximo miércoles continuaremos este estudio. Amén.